Un nuevo día. ¿Cómo están todos? Espero que estén teniendo una buena madrugada, mañana, tarde, noche, cuando sea que estén viendo este clip. Hoy día 20 de agosto vamos nosotros a hacer nuestra... ¿Es ya costumbre? Quizás sí, quizás no. Vamos a hacer nuestra tier list de lo que consideramos los candidatos a llevarse el Mundial de Yu-Gi-Oh! De 2026, que está próximo a ser celebrado los días 28, 29 y 30 de agosto. Yo por mi parte lo voy a acabar transmitiendo por acá en Twitch y los invito a que lo vean por acá. Si no acaba siendo el caso, emociónense, participen en sus torneos de tiendas locales, es muy importante que lo hagan. Hay premios increíbles, tenemos las cartas con el arte Ukiyo-e. Por solo participar pueden entrar en la rifa de ello. Son cartas muy buscadas, son cartas muy costosas y el formato del mundial es uno que, ok, sí, es solamente para un fin de semana, pero va a estar muy entretenido. Si no lo acaban viendo conmigo, véanlo con su creador de contenido favorito, quien sea, hagan sus apuestas por quién se lleva el mundial. Nosotros vamos justamente a hacer algunas actividades de parte de ello. Hemos juntado, si no me equivoco, eran 25 estrategias. No, son más de 25 estrategias, no me acuerdo cuántas son. Basadas en los últimos 6 meses de torneos de los últimos 6 meses de torneos, las estrategias que han llegado a un top o a un lugar importante, las pusimos en una lista y vamos justamente a hacer la tier list de ello. Esperemos que de aquí podamos predecir quién va a acabar siendo el campeón. Al final del día esto solamente es una pequeña actividad para entretenerse. Veremos si le acabamos pegando algo o si solamente acabamos dando pena ajena. Si por alguna razón la estrategia que a ustedes les gusta, que ustedes creen que va a ser la que se lleve el mundial, no está apareciendo aquí, de nuevo, esto fue basado en la información que tuvimos de torneos. No es de decir que nos cae mal un deck o alguna cosa así. Así que vamos a darle. Como siempre tenemos 5 categorías. Los nombres de las categorías pueden cambiar, no hay ningún problema de ello. Tenemos, aquí está el campeón, las que consideramos que muy seguramente van a ser las estrategias más obvias que se podrían llevar el campeonato. Podría ser, sí, se ve que podrían lograrlo. Un buen recorrido. Poco probable, que tendrían que darse muchas circunstancias. Suerte en Genesis, que evidentemente es una estrategia muy buena, pero en el otro formato mucho más débil que el avanzado. Y no, esa estrategia simplemente no lo va a acabar logrando. Así que vamos a empezar con esto. La tier list comienza con Archmage. Ahora, recuerden que Archmage es parte de todos los decks de Chiquibol el puro, por lo cual Archmage puede llevar Power Patreon. Archmage se orienta mucho más en fusionar. Fue el primer arquetipo de lo que tiene que ver con medios de Pure. Entonces, tiene la restricción a solamente invocar por fusión. Malo. No obstante, tiene las piezas de Power Patreon que en turno 2, 3, 4 y posterior lo hacen una estrategia considerablemente más potente. Entonces podría quizás ser que tengan un inicio pesado, pero después se pueden recuperar bastante. Esas diría que son las cosas que tiene a favor en contra. ¿Ustedes dónde creen que estaría el Archmage? Tiene lock arquetipo, sí, se pone la restricción a muy rápido. Diría que poco probable, porque es una estrategia que al final hace todo con una carta. Y eso, digo, vamos a ver muchas estrategias aquí que lo hacen todo con una carta, pero ahora, hay otras estrategias de Power Patreon que son mucho más fuertes, que están en la lista. Ahorita las vamos a ver, pero ok, vamos a comenzar con Archmage y diciendo que poco probable. Siguiente deck, Blue Eyes. Honestamente creo que Blue Eyes este año no va a hacer absolutamente nada, porque las cartas que prometen que van a hacer que Blue Eyes sea considerablemente más potentes están detrás del muro de Magnificent Monsters, cartas Overframes que todavía no llegan a nosotros TCG, combinaciones, experimentos. Creo que Blue Eyes simplemente no lo puede lograr. Me parece que llevar los 2 ladrillos es demasiada carga para la estrategia. Me gustaría decir que no, creo que Blue Eyes va a tener un resurgimiento en el siguiente año. Le pegaron a los demás decks para que Blue Eyes sea top hace un año y murió. Sí, yo... de nuevo, creo que el siguiente año Blue Eyes va a ser un candidato interesante, pero en definitiva este año no lo va a tener. Sobre por qué está aquí, de nuevo, es información de los tops de regionales, tiers 3, tiers 2, entonces bueno, ahí está. Luego tenemos
Branded, uno de los grandes candidatos para llevarse el mundial. Su soporte de Burst Protocol es extraordinario. Frank, muchas gracias por la sub. Su soporte de Burst Protocol es extraordinario. Se llevó un YCS de locura. Tiene juego largo increíble. Sus cartas están en absolutamente todas las estrategias, con Fallen and the Virtus, la nueva Ecclesia, Albion. Si se enfrenta a una estrategia de monstruos de tipo dragón, solamente colocan al Fallen of Nalgas y se lo llevan. Entonces, la verdad es que Fallen of Albas, y bueno, la fase final ahora es Main Phase 3, ¿no? Entonces, Fallen of Albas parece que no, pero con muy poco deja muy buenos campos, muy buenas interacciones. Yo creo que este va a ser uno de esos decks. Si no es el campeón, creo que va a ser uno de los decks más representativos. A lo mejor puede ser, digamos, el número 1, el primer lugar en rondas, que obviamente pasa al top 8. Ya en top 8, que es eliminación directa, ya se hace un poco más complejo, pero creo que Branded en definitiva es uno de esos grandes candidatos. Le pese a quien le pese, y especialmente yo diciendo eso porque creo que Branded tuvo un inicio desastroso, pero en el punto en el cual ahorita se encuentra Branded es un punto extraordinario. Es una muy buena estrategia. Es increíble el cambio que ha tenido a raíz de todas las cartas que le dieron de soporte. Sí, podrá sentirse de pronto artificial, que quizás no se merecía tanto amor, o por qué darle tanto amor a la estrategia en cuestión, pero entre que si son peras y manzanas, nadie puede negar que ahorita mismo Branded tiene un nivel de poder absurdo, y es, creo yo, uno de esos grandes candidatos para poderse llevar el mundial. Siguiente estrategia, DDD. DDD no lo va a lograr. Como jugador DDD sé que es un deck muy sucio, es un deck muy potente, pero tiene más cartas malas que cartas buenas. Cosas buenas, dependiendo de qué cartas elijan llevar, puede llevar cartas que pueden dar victorias en automático. El DDD Web Hiking Caesar es una, el campo temático, que es una carta más opcional, es otra, la trampa continua, que no deja que tus cartas sean tributadas, usadas como material de fusión, es otra, pero depende de abrir muy bien. Los beneficios de este que pueda llevar Dominus Impulse creo que no superan a los problemas entonces no lo sé. También tengan en consideración que en el formato del mundial tenemos la combinación de las listas, porque hay lo que hace que muchas cartas que son muy potentes contra muchas estrategias no estén. Cold by the Grave está prohibida, Drone Look Verde está 1, Ash Blossom y Dominus Impulse están a 2 copias. Entonces yo creo honestamente que DDD es una muy buena estrategia. No lo va a lograr para este mundial. No obstante, es interesante que en la información que revisamos de nuevo de los últimos 6 meses, DDD esté. Eso me genera... me llama mucho la atención. Vamos con el siguiente, que es Dooms, el antimeta, te juro que este deck va a dar la gran sorpresa. Dooms tiene como gran virtud que, por la facilidad de poder poner monstruos de nivel 10 y ser monstruos de tipo máquina, puede acceder a negadores muy rápido. Puede ir por Barudras, puede ir por Therion King Regulus. Es un deck muy sucio yendo segundo. La capacidad de poder ir destruyendo tus cartas y seguir avanzando en el plan de juego es algo extraordinario. El problema es que Dooms es muy potente cuando no sabes jugar contra Dooms. Y en especial porque creo que tiene más cartas malas que cartas buenas. No como lo mencionamos con DDD, pero en definitiva no se siente que sea una estrategia tan potente. Creo que Dooms tuvo mucho apogeo en su aparición cuando llegaron las últimas cartas de soporte, porque la gente se dio cuenta que podías dejar negadores muy rápido. Yendo segundo es maravilloso, pero es bastante endeble. Le puedes tirar super polimerización, le puedes tirar Book of Eclipse, le puedes tirar un Lava Golem. Hay muchas cosas muy sencillas que aniquilan este deck. No creo que Dooms vaya a ser relevante. Al final del día, alguno de estas estrategias será el campeón. A lo mejor algo que aparezca aquí no va a ser el campeón, pues será el campeón. Entonces, bueno, solo es un ejercicio interesante. Vamos con el siguiente, Dracotail. Dracotail llega golpeado, bastante golpeado. Dracotail tiene entre las dos listas a Luquias a 2 copias, Mululu a 1, Artalion a 2, Ketu y Raju a 1 copia. Creo que los movimientos son lo suficientemente considerables como para decir lo veo muy poco probable, y de hecho ese es justamente el nombre de una de nuestras categorías, poco probable.
Sería interesante evaluar sobre lo que sería la combinación de Fallen of Albas junto con Dracotail. Pero dependiendo de a quién le pregunten, dicen que Branded es mucho mejor en solitario, que Dracotail es mejor en solitario, porque al final del día, cuando se acaban haciendo estrategias que se complementan como motores, son mucho más potentes, pero son muy poco versátiles. Entonces, eso pudiera llegar a ser algo problemático. Dracotail sigue siendo una buena estrategia, pero creo que los golpes y sobre todo, lo más importante para lo que es el mundial, la combinación de los golpes, no me deja creer o ver que Dracotail va a ser una estrategia más potente. Luego tenemos al deck que jamás deben de descartar, porque de alguna forma siempre acaba mostrando su fea cara: Dragon Link. Dragon Link fue campeón mundial hace 2 años en un mundial sorpresivo en el que nadie esperaba ver Dragon Link y fue una demostración completamente absurda. Todavía ya y entonces teníamos las cartas genéricas que gracias a Dios ya nos deshicimos de ellas, como muchos de los negadores. No obstante, Dragon Link es que Dragon Link es muy bueno. Dragon Link me parece que es demasiado bueno, y especialmente en este tipo de torneos que es como de no figura en una lista, no figura en la otra lista y luego se hace un formato combinado. Los decks que tienen sus cartas sin tocar o que nadie está poniéndoles atención acaban siendo las estrategias más potentes. Dicho esto, creo que es muy eficiente contra algunas estrategias, pero contra algunas otras no le veo cómo podría ganarlo. Las nuevas cartas de soporte son extraordinarias. Técnicamente Dragon Link está completo. Siempre le va a acabar haciendo falta una carta que esté en OCG. Alguna carta que tengamos en algún formato y en el otro no, que lo hagan un poco más potente. Yo creo de general que jamás se debe de descartar a Dragon Link. Sobre qué tal lo veo para este formato, creo que no está mal, pero aquí entra la consideración de que está Fallen of Albas. Aun cuando Dragon Link presente su campo más fuerte, ¿qué le impide a Fallen of Albas poner un monstruo en modo defensa boca abajo? El oponente no tiene cómo responder a ello y se fue. Creo que si no estuviese Fallen of Albas en el formato, Dragon Link en definitiva podría ser, pero con Fallen of Albas en el formato y con gente llevando algunas cartas de Fallen of Albas solamente para poder acceder al motor, no veo cómo no podría solamente llevar un Alba Lenatus incluso de side deck para solamente comerte el monstruo del oponente, el campos del oponente. Entonces no creo. No, de nuevo, no creo que sea que Dragon Link no tiene suficiente para poder lucir. Creo que la antimeta natural de Dragón, que es Fallen of Albas, está presente. Difícil. Vamos con la siguiente, que es Elf Note. Ahora, Elf Note acaba de ganar el último YCS, el YCS de Montreal, que de hecho no hemos revisado la información. Elf Note es un caso muy particular porque Elf Note es un deck de los de Medios de Pure, disculpen. Es un deck completo. Es un deck que puede jugar puede jugar en turno 0. Eso no se le da mucho foco, pero si tienes la poca fortuna de que el oponente te pueda invocar a June Pride para poderte poner los 3 nombres que son Lucina, Tinia y alguna otra, es un deck muy sucio, muy sucio. Se puede combinar con algunas cosas. Contra de esta estrategia no está Baronesa en TCG, por ende no va a estar en el mundial. Este deck puede dejar Baronesa en turno 1. Eso es lo único que creo que pierde, pero Elf Note incluso se puede combinar de muchas formas. Lo vimos justamente de nuevo con Montreal. Hay cartas de tipo tech que pueden llevar y ser una cosa absurda, como el Arcanite Magician para poder limpiar campo. Pueden hacer invocaciones de sincro de nivel 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, y sobre todo, creo que eso es como una nota muy importante, Elf Note está completo. Yo, a reserva de que ustedes sean de una opinión diferente, yo creo que Elf Note es un gran candidato para ganar el mundial. Especialmente por la parte de que está completo. Completito el deck. Y decks completos, usualmente los mundiales, no siempre sucede. Pero sucedió con Dragon Link. Muchas veces lo acaba ganando el mundial la estrategia que está completa, aun cuando haya decks que son más potentes pero ya tienen golpes encima. Hemos tenido las anomalías como lo vimos en el mundial de 2024,
que lo ganó Yubel, pero teníamos Tenpai, Yubel y Snake Eyes, pero esos eran los decks más absurdos, tenían mucho espacio para hand trap. Hay muchos decks que tienen estas consideraciones, pero el hecho de que Elf Note pueda llevar muchas cartas muy buenas, muy relevantes y que encima esté completo, que encima pueda jugar en el turno del oponente, me parece que Elf Note es uno de esos grandes candidatos para poderse llevar el evento en cuestión. El siguiente es Eneacraft. Ahora, Eneacraft es un deck muy peculiar, es un deck muy poco visto, es un deck muy poco usado, pero de alguna forma es un deck muy odiado. A la gente no le gusta Eneacraft. Creo que no le gusta Eneacraft porque se siente que es un deck un poco definitivo. ¿A qué me refiero con esto? Si Eneacraft abre con la configuración correcta para castigarte búsquedas, seleccionar y más, se hace un deck muy molesto, se siente básicamente que no puedes ganar, tiene acceso a cartas absurdas como lo es la ballenita que están viendo en su pantalla, que te pone todos tus monstruos en modo defensa boca abajo y ya no los puedes mover de posición, tiene acceso al espía, no me acuerdo recordar cuál es el nombre correcto, que es la araña, que te niega todo lo que esté abajo de su cadena, entonces, fantástico. Eneacraft está completo. Nadie voltea a ver a Eneacraft. Es un deck que tiene la suficiente potencia como para ganar un torneo grande. Diría que sí. El problema es que haya alguien que confíe en la estrategia y sobre todo pues también que no briques. Ojo que aquí se hace relevante la parte. Tiene fisura y macrocosmos. Exactamente. También tiene esta consideración que de nuevo tenemos doble Ash, un Droll. Cold Body Grave no le afecta, pero entonces que sus mayores depredadores estén fuera de juego no me hace... No lo sé. Reducir los peligros de un deck, la verdad es que es algo interesante. Diría que me sentiría cómodo poniéndolo en el tope de poco probable. Creo que nadie va a llevar Eneacraft, pero si estuviésemos hablando de qué tan bueno, qué tan malo, no creo, tendría que ser esta consideración porque bla, bla, bla. Creo que Eneacraft es uno de esos decks que alguien bien preparado, sabiendo cómo contrarrestar el meta, que en al menos que lo que llevamos en esta lista sería Elf Note junto con Branded, creo que alguien podría llegar a lograrlo. Pero de nuevo, dependes de un buen recorrido, dependes de abrir bien, dependes de conocer muy bien la estrategia del oponente para que si en el juego uno técnicamente lo pierdas de forma consistente o casi segura, que en el juego 2 y 3 te puedas recuperar. También tiene sus graves limitantes, así que bueno, ahí está. El siguiente es Exosister. Ahora, Exosister está aquí de nuevo por la recopilación de información, por la forma en que lo hicimos. Creo que Exosister no tiene nada. Tiene combos de una carta muy fuertes, tiene acceso a una pseudonegación, tiene acceso a muchas cosas interesantes. El problema es que Exosister es el peor enemigo de Exosister. El hecho de que Marta sea una de las cartas más importantes y que Marta siga siendo un punto de ahogo es algo que no le ayuda al deck. Las cartas de poder que pueden llevar son cuestionables. Pueden llevar Shifter, pero no sé, o sea, al final del día, o sea, no solamente son las debilidades claras de la estrategia. Exosister no ha hecho nada en un muy buen tiempo. ¿Por qué está aquí? De nuevo, la forma en que recopilamos de información. Yo honestamente no creo que Exosister lo vaya a hacer. Lo pondría en Suerte en Genesis. Incluso no sé si Suerte en Genesis es un poco más despectivo que Ena. A lo mejor y sí. Bueno, pues eso. Vamos a cambiar aquí la gama de colores. Perfecto. Vamos con el siguiente, que es Fairy Tail. Ahora, Fairy Tail es un deck que evidentemente en solitario no hace absolutamente nada, pero en los últimos meses hemos estado recibiendo muchas cartas de soporte para Spellcaster de nivel 4. Tenemos Fairy Tail, tenemos Magistus junto con algunas cartas, tenemos algunos elementos que ya teníamos previamente.
tienen este deck es puro gas, eso sí es algo importante, a pesar de que la carta que está apareciendo en su pantalla, que es Teller of the Fairy Tales, es una negación y una remoción masiva, es un monstruo jefe extraordinario, y que esta estrategia también puede llevar piezas muy buenas como superpolimerización para poderse llevar muchas cosas. Creo que este deck depende mucho más de que el oponente no tenga ni la menor idea de cómo funciona. Si ves que te vas a enfrentar contra este deck, puedes, creo, esperar a que haga la mayoría de su combo y ahogarlo en un punto interesante, como lo podría hacer en el Link de las Charmers. Entonces, tuvo muchos resultados prometedores de inicio. Lo vimos en varios YCS, tuvo top de YCS, no top alto, no llegó a top 8, no me malinterpreten, pero sorprendió bastante, y considerando que muchos dijimos que esa estrategia no iba a ser absolutamente nada y que haya tenido algunos resultados interesantes, al menos diría que es algo a reconocer. Ahora, ¿será uno de esos será esa razón suficiente para que alguien lo lleve al mundial? No creo. Creo que este está en la misma posición que Blue Eyes. Si este fuera un torneo que sucede dentro de un mes, 3 meses, 6 meses, cuando recibamos el nuevo Chronicles, cuando recibamos las Overframes, cuando recibamos las siguientes piezas de soporte de muchos arquetipos de Spellcaster, vería que Fairy Tail, especial o más orientado a Fairy Tail obviamente, lo vería como una estrategia un poco más plausible. Yo en este punto creo que simplemente no lo veo. Simplemente no lo veo. Ojalá y me equivoque. Sería interesante ver un Fairy Tail ahí en un lugar importante para el mundial. El siguiente deck es Fire King. Fire King no ha tenido muchos cambios. No ha recibido cartas de soporte importante en ya un par de años. La mejor evolución que tuvo esta estrategia es que recibimos, complementaron las cartas Fire King con lo Yurrak. Poder hacer el combo de Yurrak en el turno del oponente es extraordinario. Al ser un monstruo al ser un arquetipo de atributo de fuegos, puede llevar Dominus Impulse, lo que también le puede ayudar. Creo que el problema de Fire King es que se siente como un deck que aguanta juegos largos increíbles. La destrucción es algo que no le importa. Si el deck del oponente solo destruye, es como de, bueno, bro, gracias por ayudarme. Creo que tiene graves limitantes que el meta se puede llevar fácilmente. O sea, no veo un universo en el que Fallen of Albas o Elf Note vayan a decir, ay no, un Fire King, ayúdenme. No. Es todavía una estrategia muy buena en las manos correctas. Todavía hay mucha gente que no ha soltado Fire King y que tiene resultados prometedores, pero creo que este fue un deck muy prolífico en 2024. Creo que es un deck que para 2026, segunda mitad de 2026, simplemente no lo va a acabar logrando. No sé si me siento cómodo diciendo solo, nah, no lo puede lograr. Creo que iría al fondo del poco probable porque justamente se siente así. Vamos con el siguiente, que es Invoked. Ahora, este es uno de los decks interesantes porque, revisando el plan de juego de Invoked, no tiene mucho que ofrecer. Las cartas de soporte fueron extraordinarias, no me malinterpreten. Considerando dónde estaba el deck antes del soporte, dónde está después, es un universo de diferencia. El campo final de Invoked no se siente increíble. No obstante, el deck sí tiene suficientes cosas como para poderle plantar cara a absolutamente cualquier oponente, arruinarle el día, sacarlo de un torneo. ¿Por qué? Puede dejarme Cava junto con Oceanus, que es el tipo Dark Law del tema, y ya no puedes hacer nada. O sea, de verdad ya no puedes hacer nada. Te pueden hacer la jugada del Hyper Invoked a Aeon, invocándolo en el turno y en la fase de robo del oponente. Eso te consume 6 cartas del extra deck y muchas veces se necesita el extra deck para jugar. Eso es casi dejarlo sin extra deck. Y si no tienes el reciclaje correcto, ya no puedes hacer nada. Tiene algunos otros trucos interesantes, algunas otras cartas que podrían llegar a ser útiles. Creo que Invoked inaugura la categoría de que podría ser. Es un deck completo, es un deck que por el tema de la fusión se hace considerablemente más potente. Si este torneo se jugara con las cartas de Beyond the Brave legales, en el cual van a tener la nueva magia que no se puede buscar pero que tiene mucho potencial, junto con su nueva fusión que le arregla uno de los grandes problemas, que es Backrow, creo que se mantendría como tope de podría ser. Aquí creo que solo me siento cómodo diciendo podría ser, porque yo a Invoked no le veía mucho futuro y muchos jugadores muy buenos lo usan, no lo han soltado, entonces debe ser por una muy buena razón.
El siguiente son las Elf Note. Elf Note que como nos ha dado problemas las Kill Tune. Como nos ha estado dando problemas para nosotros TCG. Ahora, el tema con esto es que Kill Tune ya tiene golpes. Kill-Tune tiene, si no me equivoco, y alguno si me puede confirmar, creo que tiene Rotary y Synchro. Rotary a una copia y Synchro a 2 copias. Eso significa la magia que le permite eludir selección, que la va a ver mucho menos. Y la carta que lo hace absolutamente todo, que es Rotary, que añade magia, te permite ver la mano del oponente, te permite dar una invocación normal adicional. No está. Entonces, creo que el problema de esta estrategia es que ya está golpeada. Si no estuviese golpeada, creo que sería un excelente candidato, porque al final del día hacen un montón de cosas extraordinarias. Pero llegar con golpes encima no me deja ver lo que sea una estrategia mejor. Diría que esta sería el tope de podría ser. Creo que de mucha gente todavía va a llevar Kill-Tune, pero no va a tener tan buen resultado. La balance de TCG debería salir antes o después del mundial. Después del mundial. No hay razón de tener una lista, especialmente si vas a dispersar la atención de los jugadores. Entonces, bueno, sin duda alguna veremos Kill-Tune. Me sorprendería mucho si no vemos Kill-Tune, solo no creo que vaya a ser una estrategia relevante. Siguiente. Lunalight. Ahora recuerden que por el lanzamiento de los productos no vamos a tener acceso a Scarlet Tiger, pero Lunalight el año anterior llegó a la final y todavía está esa consideración de que el Lunalight Liger Dancer es muchas veces juego contra muchos decks. No es difícil poder dejar 2. Y sea que vas primero para decirle al oponente, busca con Liger Dancer para jaja, no puedes jugar. Cuando veo peligro te tiro el Raigeki. Cuando veo peligro te tiro el Raigeki otra vez. O voy segundo, Liger Dancer, destruye, pega. Demasiado bueno como para no. Desde entonces no ha recibido soporte. Desde entonces otras estrategias se han hecho mejores, claro que sí. Pero otra parte muy benéfica para lo que es Lunalight es que no tiene golpes. No tiene ninguna clase de golpe. Creo que esta vez habrá más Kaijus para el Rolat. No será tan roto como el año pasado. Interesante. Lunalight siempre es caballo negro, pero muchos están jugando Kaijus, Lava Golem, Santa Claus. Entonces está en lo alto de lo poco probable. En definitiva, que todo el mundo vaya preparado para el deck de Yuguito con cartas para tributar, me parece que hace que se reduzca la posibilidad. Es un poco como lo mencionado con Dragon Link. Dragon Link nunca lo deben de descartar, pero si uno de los decks que más vas a ver es el antimeta de los dragones, creo que no da para más. No descartaría de cualquier forma Lunalight, sería interesante ver que lo puedan lograr un año junto con el otro. El siguiente es Magnet Warrior. Ahora, he hablado bastante de Magnet Warrior porque es una estrategia que me gusta mucho. A Magnet Warrior le va de maravilla en torneos cortos, le va horrible en torneos largos. El mundial es un torneo corto, es un torneo largo, es relativamente un torneo corto porque son 7 rondas de rondas suizas, más luego el top 8 y Magnet Warrior no tiene ninguna clase de restricción, se puede orientar a cualquier rango 3 o a cualquier rango 4. Magnet Warrior está completo, le pueden meter una o varias cartas raras de tipo tech que lo acaben convirtiendo en alguna otra estrategia rara interesante. El problema creo que es que los decks más altos se lo comen vivo. Fallen of Alba se lo come vivo, Elf Note le regresa las cartas de vuelta a la mano, se lo come vivo, el deck de Yuguito se lo come vivo, entonces creo que necesitaría no solamente un buen recorrido, sino que sus oponentes sean muy benévolos en que le toque justamente algo que no le va a afectar. O que lo pueda vencer. Diría que es poco probable. Al mismo tiempo, por las cartas que utilizan, no tiene la capacidad de llevar cartas tan potentes como Dominus Impulse. Este puede llevar Dominus Purge, pero no sé si un Dominus Purge te sea suficiente para lograrlo. No me siento cómodo diciendo, sí, aquí está. Creo que es una muy buena estrategia todavía, pero con sus muy serias limitantes, así que no, simplemente no. Luego tenemos Malice, el deck que se rehusó a morir hasta que le pegaron a básicamente todas sus cartas.
Malice tiene muchas cartas que están golpeadas a su alrededor debido a su presencia y también tiene muchas cartas golpeadas para su juego. Combinadas las listas tanto de la de OCG, TCG, los golpes de Malice son White Rabbit en su pantalla 1, Dormouse que es la amarilla a 1, March Hare que es la que no toca campo y básicamente se pasa removiéndose y luego regresando a la mano está a 1, Red Ransom está prohibida, que es la link que te buscan magias. White Binder, que es la de color blanco, está prohibida. Malice in Underground, que es el campo, está a 2 copias. Entonces, a esto hay que sumarle muchos golpes. Por ejemplo, Splash Mage está prohibido para nosotros TCG. También Link Decoder, Griffon. Es una cosa muy interesante porque creo que esta es una de las primeras ocasiones en que llegamos con un deck tan golpeado por los dos lados del juego. Igual habrá algunos otros récords que dependan de años como Tearlaments y afines. ¿Es plausible que Malice pueda participar en el mundial y llevarse el mundial? No me siento cómodo solo descartándolo. La verdad es que al final del día son waifus. Seguramente pudiera haber algún loco que diga tranquilo, nadie va a llevar Lancea. Y la ausencia de Lancea es lo que ha hecho que Malice prospere mucho. Así que lo pondré al final de poco probable. Pero si vemos un Malice en el mundial, ojalá lo saquen rápido. Porque si Malice se lleva el mundial, con la cantidad de golpes absurda que tiene encima, bueno, sería interesante. El siguiente deck es Memento. Ahora, Memento es uno de los decks más interesantes porque este sería su segundo o su tercer mundial en el que aparece. Sería su tercer año de Memento. A Memento nunca lo deben de descartar porque Memento es un deck muy flexible. Sí, tiene sus carencias, como que tiene cartas que son horribles de ver, son cartas horribles de robar, pero Memento no tiene restricciones de ningún tipo. Evidentemente le favorece más un tipo de juego que otro. Cuando hay destrucción, este deck le va relativamente bien porque puede usar la destrucción a pesar de que la destrucción la quiere provocar. Se puede adaptar a muchos estilos de juego. Lo hemos visto desde que apareció Memento hasta el día de hoy. Siempre se acaban usando con híbridos interesantes para poder tener la capacidad de poder hacer cosas que el deck no puede de forma natural y dar alguna sorpresa. Creo que Memento no hay que descartarlo porque alguien pudiera llevarlo. Dicho esto, ¿dónde lo pondríamos? No me siento cómodo poniéndolo en Na, porque creo que es un deck mucho mejor. No sé si podría ser, porque tendría que ser Memento, o tendría que ser Memento con un híbrido, así como lo hemos visto cuando se ha llevado sus YCS cuando ha sido complementado con algo que esos complementos le ayudan demasiado a poder solucionar algún problema, y luego el complemento es lo que, o más bien, y luego lo restante o el resultado de abre camino para que Memento pueda ganar solo siendo Memento. Entonces, creo que está por encima de algunos de los decks golpeados incompletos. Creo que lo podría incluso encima de el Enneacraft, solamente porque es un tema un poco más popular. De nuevo, a Memento nunca lo deben de descartar, porque también puede llevar cartas interesantes. Puede llevar Radiant Typhoon Vision, pueden llevar Fallen and the Virtus, Super Polimerización, Forbidden Crown, Droplet. Entonces, interesante. La siguiente estrategia es Mermail. Ahora, Mermail es uno de los fenómenos para este mundial. ¿Por qué? Porque Mermail no tiene golpes. Evidentemente no tienen Abyss Dweller. Eso es problemático. Pero ahorita como está Mermail, te puede hacer el hand loop, te puede ver la mano y te hace el hand loop. ¿Qué cartas no están? No está Bahamut Shark, no está Abyss Dweller. ¿Qué otra carta? Está la estatua de agua. ¿Y ya? Es decir, las piezas que no tienen, las piezas que han tenido en años anteriores y que ahora ya no están por acción de uno o el otro lado del juego. Big Testudo mata a Rolad. El testudo chaparrito.
Testudo Eratnumen. Ningún jugador puede invocar monstruos de 1800 de ataque más. Sí. O sea, es que es eso. O sea, Mermail tiene acceso a muchos planes de juego que pueden ser nocivos. Tanto hand loop, dejarte suficientes interacciones para decir, bro, no lo vas a lograr. Todavía tiene acceso a algunos floodgates. Entonces, yo honestamente no descartaría a Mermail Atlantean. Sumado a eso, el peor enemigo de Mermail Atlantean, que es Droll, está a 2 copias. Y seguramente todos van a llevar Droll, porque no veo cómo puedas ir a un torneo así y decir, Droll no me importa. Pero entre que hay menos copias y quizás algún loco que diga, ¿quién va a traer Mermail? Si no estás preparado para enfrentarte contra Mermail, yo creo que Mermail te come fácilmente. Droll está a 1. Mira, Droll está a 1. Más a mi favor. Y te puedes quitar Droll con Minstrel. Sí, puedes utilizar Minstrel para ver la mano del oponente y decirle, remueve a tu Droll en lo que hago mi combo. En mi turno, si quieres, ya lo puedes utilizar. Entonces, yo creo que Mermail es un deck que es muy peligroso, especialmente para este tipo de formato de que es un torneo por invitación. ¿Qué tal que no te preparas suficiente para enfrentarte a Mermail? Interesante. Seguimos con Mitsurugi. Sobre los golpes que tiene Mitsurugi para el mundial, tenemos a Habakiri, que es la carta en su pantalla, a 1 copia. Prayers a 1 copia por parte de OCG. Y también, pero no menos importante, Pre-Preparation of Rites está a 1 copia. Ahora, tenemos algunas cartas recientes que podemos utilizar como Rigged... ¿Cuál? Rig of Rites. Que pudieran funcionar. Al final del día, Mitsurugi solamente necesita una carta para poder hacer absolutamente todo el combo. No sé. Creo que vería plausible si alguien se lleva a Mitsurugi con algo. Pero Mitsurugi así solo no lo veo. Y también cómo funciona Mitsurugi con los otros decks. Creo que no le va mal contra Fallen of Albas y contra Elf Note, pero creo que contra el deck de Yugito le presentan demasiados problemas. Esos monstruos jefes son demasiado potentes. Podría ser Mitsu Rolat, sí. Diría que es muy poco probable por el tema de la consistencia y de los golpes. No diría que es imposible. Me gustaría mucho ponerlo solamente un peldaño arriba de lo que son los golpes a Malice, porque creo que están básicamente en la misma posición. Fueron nerfeados por el bien de la trama, porque si no se podrían llevar el torneo y pues bueno. Vamos con el que mucha gente está diciendo y pidiendo. Orcust. Orcust se perdió el año pasado. Orcust iba a ser uno de esos candidatos muy interesantes para ver qué tal les iba en el mundial. Tuvimos retraso de producto, lo que acabó provocando que Orcust ya no pudiera ser uno de esos candidatos. Diría que ese fue el año en el que más hubieran podido dar la sorpresa y hubiera sido más lógico que hicieran algo relevante. No quita que Orcust es uno de los decks más fuertes que tenemos. Tiene problemas como por ejemplo echar a andar su motor. Tiene problemas de poder acomodar sus piezas. Pero si alguien encuentra la forma de poder llevar Orcust que se juegue de forma consistente, Orcust es básicamente imparable. Una vez que entraste en su juego, la capacidad de que se pueda recuperar la counter, el robo de monstruo que hace en Lilgir, cómo puede jugar con sus recursos. No, Orcust es un deck maravilloso y es un deck maldito a partes iguales. Dicho esto, alguien se podría llevar Orcust. No lo hemos visto en mucho tiempo. Creo que no lo vamos a ver. Creo que es un deck que en las manos correctas es un deck extraordinario, pero no todos tienen las manos para usar Orcust. No todo mundo quiere usar Orcust. Entonces, diría que va en poco probable. Después tenemos, y sé que esto es básicamente lo mismo, pero es diferente, Power Patreon. ¿Cuál es la diferencia de Power Patreon con Elf Note, con Dooms, con Archmage, que son los decks de Chiquibola? Power Patreon se orienta más en utilizar los monstruos jefes
lo mejor de todos los 3 arquetipos de Medios de Pior que acabamos de mencionar, y sobre todo enfocarse en lo que son las cartas de péndulo, más algunas otras cosas. Este deck ha tenido muy buenos resultados porque a través de aprovechar la parte péndulo, puede invocar monstruos de tipo Floodgate como lo son los Amorphage. Su monstruo jefe en pantalla, el Vidolium, es un monstruo jefe de locura, pega con 10,000, suerte aguantando un golpe. Tiene capacidad de hacer FTK a través de la jugada de Ghost of Max. Creo que bien armado podría ser muy problemático para muchos jugadores. A este deck también le detiene mucho Droll, el Droll a una copia. Yo me gustaría mucho ponerlo en podría ser, porque creo que muy pocos jugadores respetan Power Patreon, y si lo respetan, creo que también depende mucho de abrir con las cartas correctas, si no ese deck te puede comer fácilmente. De nuevo, tener acceso a los monstruos jefes principales de la Medios de Pior no me parece cosa menor. No lo sé. Dudo que lo lleven. Yo creo que confío mucho en Power Patreon. Me gustaría ver que alguien dé la sorpresa, especialmente con el odio que le tienen a las estrategias de péndulo. Imagínate lo maravilloso que sea que un deck de péndulo se vaya a coronar campeón. Bastante interesante. Después tenemos Radiant Typhoon. Ahora Radiant Typhoon llega ya con algunos golpecitos al mundial. Radiant Typhoon llega con Chant a una copia. A Radiant Typhoon le pasó algo muy raro, el deck no funcionó. Con todo y que le dieron un monstruo inventado de atributo de viento, que es Shina, la carta que te permite levantar todas las magias o todos los monstruos. Simplemente el deck no lo tiene. Creo que Radiant Typhoon es extraordinario como un motor. En demasiadas estrategias llevan Radiant Typhoon Vision, pero Radiant Typhoon como tal creo que no lo tiene. No sé si le falta fuerza. No sé si nunca encontraron un buen complemento. No sé si es mucho mejor como un motor que otra cosa. Simplemente creo que no es suficiente. No me sentiría cómodo poniéndolo en Sword and Genesis. Creo que lo podemos poner en el fondo de nada. Motor. Sin duda alguna motor. Luego tenemos Red Dragon Arcfiend. Lo crean o no, la estrategia de Jack Atlas es un deck mucho más potente de lo que la gente le da crédito. Puede dejar negadores, puede dejar golpeadores, puede dejar cartas que te remueven absolutamente todo. Todo lo pueden hacer con una sola carta. Todo lo pueden hacer con las cartas incómodas. Pueden llevar muchos complementos, muchas hand traps, muchas cosas. A este deck le detiene algo que acabo de mencionar hace unos cuantos minutos, que es un deck de solo dragones. Bueno, los monstruos de main deck son de tipo Fint, pero los monstruos de extra deck, las cartas que quieren dejar al final, son dragones. Hay otra estrategia que dijimos que son puros dragones que no deben de subestimar, pero que te come una carta colocada. Este deck es de dragones, significa que Fallen of Albas se come este deck. Si no estuviese Fallen of Albas, creo que Red Dragon Arcfiend podría ser una estrategia más relevante. Ojito que Red Dragon Arcfiend está siendo utilizado como motor en Rolad, en el deck de Yugito. Creo que lo vamos a ver allí. Depende de cada jugador sobre si quiere llevar las cartas de Red Dragon Arcfiend o de Fallen of Albas. A mí me gustan más las de Red Dragon Arcfiend, pero eso es cuestión personal. Entonces creo que sí vamos a ver cartas de Red Dragon Arcfiend, pero va a ser motor, no va a ser estrategia. Después tenemos otro de los grandes candidatos, el deck de Yugito, el deck Rolad, el Light and Darkness Ritual. Este deck se caracteriza porque tiene 3 monstruos jefes, 3 monstruos jefes obscenos. Bacalaos, es y el cualquiera jefe. de esos te puede ganar los duelos. Tenemos Black Chaos, que remueve 2. Tenemos al Dark Magician of Chaos, que te remueve 1, pero te recicla magia. Si usas magias que no son una vez por turno, Dios sabe el daño que te pueden hacer. O el Black Luster Soldier, que a lo mejor no remueve, pero la batalla es imparable. La gente lleva Kaijus para poderse llevar estas estrategias, aun cuando tengas la carta correcta como la Ghost Ogre para poder colocar y llevarte al oponente. No es tan sencillo. Este deck es muy sucio. Este deck es muy sucio. Sí, tiene puntos muy débiles claros, como pararle la Mind Shuffle, pero si no le puedes quitar la Mind Shuffle, este deck te va a matar. Este es un deck muy interesante porque es un deck de puros monstruos jefes. Es un deck repetitivo en muchos respectos. Es un deck muy aburrido y estático en muchos otros. Pero hijo de su madre, qué deck tan absurdo.
Diría que este es uno de los grandes candidatos para llevarse el mundial. Con muy poquito, porque encima el deck está incompleto. O sea, todavía no tenemos ni siquiera su primera ola de soporte y ya está teniendo resultados interesantes. Si este mundial se llevase a cabo un mes después, incluso con el multiplayer en Kuriboh, para poder tener acceso mayor a Grifo, sería todavía más interesante. La gente dice que Roland no gana porque Asamina está tocadísimo, pero RDA es un increíble motor y no está nada tocado. Es que es eso. El Roland está completo. Y si tu motor principal está tocado, ve por el siguiente motor. A mí creo que Roland, sin duda alguna, Roland va a hacer cosas sucias. Muy, muy sucias. Diría que este es otro de esos grandes candidatos para poderse llevar al mundial. El siguiente es Ryzeal. Ryzeal no ha hecho casi nada en un buen tiempo. No me malinterpreten, sigue siendo extraordinario. Por ejemplo, Ryzeal contra Light and Darkness Ritual, a menos de que tengas tu Dark Magician of Chaos para que no te puedan destruir tu Mind Shuffle, el Detonator básicamente es: no, bro, no te voy a dejar jugar, vas a perder. El problema es que Ryzeal está muy golpeado. No veo un universo en el que Ryzeal pudiese llegar a hacer algo. Si pudiese llegar a hacer algo, tendría que ser de la mano de un motor, como del motor Utopia. Las cartas que tiene Ryzeal golpeadas son Ice a 1, Sword a 1, Ext a 1, Detonator a 1. Muchos golpes como para creer que va a ser real. Creo que podrías, por ejemplo, Ryzeal Magnet Warrior, no lo veo. Perdón, lo podría ver. Pero no, creo que Ryzeal sería el tope de no, pero es más que nada por los golpes. Solo no lo veo. No veo que suceda. Necesitaría otros complementos de la misma calidad, no. En TCG ya topeó Mitsurugi Ryzeal este año. Mira, con Mitsurugi podría ser, pero Mitsurugi está golpeado. No lo veo. Después tenemos el otro deck que la gente quiere que gane para... no sé para qué, pero que la gente quiere que gane. Sky Striker se fue en el anterior mundial porque le tocó contra el antimeta. Si Sky Striker no le hubiera tocado contra Lunalight, que no le puede hacer nada, Sky Striker se lo lleva. ¿Cuál es el problema de esto? Que ahorita hay un deck que hace básicamente lo mismo que Lunalight, quizás un poco mejor, quizás un poco peor en muchas formas, que es el Light and Darkness Ritual, el deck de Yugito, que tiene monstruos que técnicamente no se pueden seleccionar. Pero si Sky Striker encuentra la forma de poder resolver eso, y ustedes dirán, ok, existe la forma. Todas las cartas de magia de poder del juego son cartas Sky Striker. Acabamos de recibir no hace tanto tiempo la Pot of Slot. Esa carta está inventada. Yendo segundo le dices al oponente: tú juega, bro, tú haz campo. Pot of Slot, te arreglas la mano. Le tiras Kaiju, le tiras Raigeki, Feather Duster, Illusion Gate, no lo sé. Le tiras cualquier cantidad de interacciones y con una sola carta te dice Normal Summon Ray. Extiende la mano, no lo vas a soportar. Entonces, creo que Sky tiene muchas cosas a su favor, que es un deck favorito, es un deck muy bien o mal diseñado, como sea que lo quieran llamar. Nunca se debe de descartar a Sky Striker. Creo que el gran problema es que dependerá sobre qué tantos Light and Darkness Ritual se encuentra en el torneo. Lo pondría en el tope de podría ser o en el fondo de aquí está el campeón, porque Sky Striker se puede comer a todos los otros decks fácilmente. El problema es que Roland es un deck tan resistente, o al menos que tiene esas características que el deck no puede sobrepasar, que esa es la única limitante que le veo. Será interesante. Luego tenemos a Trenes. Ahora, antes de que alguien diga no, te estás inventando, Trenes ha tenido demasiados buenos resultados porque este deck tiene la capacidad de poder invocar en un turno 4 Ghost of Max, alienarse de las interacciones que tiene el oponente gracias al Therion King Regulus, porque al final es una estrategia de máquina, o el que están viendo en su pantalla, que es el nuevo Ghost of Rocket, o sea, negadores, y solamente invocar Ghost of Max, Ghost of Max, Ghost of Max, Ghost of Max. Venga esa manita. El deck es muy bueno yendo segundo para solamente poner daño estúpido en campo y ganar. Es que este deck, efectivamente, si este deck no abres con hand traps,
te come. Entonces realmente no estrenes como tal. No te van a ganar con cosas varias como las cartas Infinitrack. Te van a quemar. Pero pues lo hace la mejor estrategia FTK que tenemos, creo que ahorita en el formato como tal. Entonces creo que podría ser. Creo que podría ser porque es una... No es la primera vez que vemos decks FTK que en el juego, pero creo que es una de esas veces en las que el deck de FTK es consistente y se puede aislar. Usualmente los decks de FTK no tienen esta característica, usualmente van todo o nada. Estamos en un formato en el que no hay muchas interrupciones, o a lo mejor hay muchas interrupciones pero no le afectan. Creo que Trenes podría llegar a dar una desagradable sorpresa, porque yo creo que a nadie le gustaría que gane un FTK. Ya vimos eso en un mundial, no fue nada interactivo, fue muy aburrido. ¿Dónde lo pondría? Creo que lo pondría abajo de Lunalight en el... no lo sé. No lo sé. Lo siguiente tenemos Vanquish Soul. El problema de Vanquish Soul es que es Vanquish Soul Canine. Y la gran problemática de esto es que ya hay golpes. Entre los dos formatos tenemos Holy Soul limitado, Soul Raisin limitado, y por la parte de Canine tenemos Noroi prohibido, Izuna a 2 copias y Yokula una copia, junto con A Case for Canine. Entonces creo que este es muy sencillo de valorar. No es como que Vanquish Soul no sea probable, de hecho es el campeón mundial vigente, pero tiene demasiados golpes como para ser plausible como una opción mucho más seria. Si a esas vamos a ir de llevarte un deck golpeado, llévate Elf Note. Llévate Kultun. La verdad es que es mucho más probable que vayas a acabar haciendo algo. Cartas que les podrían ayudar como Maxi no las tenemos para el mundial, entonces no, simplemente no. Después tenemos a White Forest, Asamina White Forest, Impulse Spoils, como sea que le quieran llamar. Este deck siempre está rondando los predadores naturales de esta estrategia, que es Odio a Cementerio, Droneland Lockbird, Dash Blossom, Nibiru y más. Algunos están un poco más bajos de números para este evento. Un buen jugador de White Forest siempre va a ser... siempre va a ser alguien muy peligroso, con todo y que te tiren Mulcharmis, con todo y que te tiren muchas interacciones que duelen mucho. Creo que el problema es que este deck ya no tiene nada nuevo. Se siente un poco como lo que es Fire King, pero con algunas cartas un poco mejores. ¿Tiene golpes? Es una buena pregunta. ¿Esto tiene golpes? Vamos a revisar. Bueno, Original Sinful Spoils está prohibida. Wanted Seeker of the Sinful Spoils está una copia. Diablo Star está a 2 copias. Creo que esa es la barrera. Ahora, si esto fuese dentro de un año después de que nos den las cartas de soporte que vamos a tener por el Chronicles, creo que sería una historia diferente. Pero al menos con los golpes, a pesar de su capacidad de combo y mucho más, muchos golpes como para hacerse un poco más relevante, no lo creo. Y la última estrategia tenemos Yomi. Yomi tiene también sus buenos golpes, como está golpeado Yomi. Obviamente no se van a llevar Yomi puro porque hay mucho golpe. OCE tiene a Marshmallow Yomi a una copia. Nosotros tenemos Copsy de main deck, Copsy Yomi Way y Snatchy a una copia. Entonces los 4 nombres principales del tema están a una copia. Se puede combinar con algunos otros motores, como por ejemplo Finsmith, pero Finsmith también está golpeado. Engraver está una copia, Lacrima está una copia, Tract está una copia. No, la verdad, creo que es un mal mundial para Yomi en el respecto de que lo que le permite ser mejor, que son los motores, lo que le cargan muchos de los problemas que tiene, están golpeados. Entonces, si están golpeados tus complementos y tú no tienes formas de poder ser un poco mejor, creo que Yomi también es tristemente una de esas víctimas en las que dices, no, el mundial simplemente no le va a acabar haciendo eso. Entonces,
sería esto. Suerte en Genesis, Exosister y Dooms, Radiant Typhoon, Fairy Tail, DDD, Blue Eyes, White Forest, Raisil, Yomi y Vanquish. Poco probable, Orcust, Malice, Mitsurugi, Magnet Warrior, Fire King, Red Dragon Arcfiend, Dragon Link, Dracotail, Artmage, Enneacraft, Memento, Trenes FTK, Lunalight. Podría ser Power Patreon, Mermil Atlantean, Invoked y Kultun. Y las estrategias que muy seguramente aquí estará el campeón. Tenemos Sky Striker, Elf Note, Brandev y el deck de Yuguito. Dentro de una semana ya tenemos el inicio del mundial. Veremos si alguna de las estrategias que tenemos aquí acaba siendo lo suficientemente relevante e importante como para confirmar lo que decimos. Quizás alguno de los que están en categorías bajas de la sorpresa. A lo mejor un deck que ni siquiera estamos considerando aparece, está completo, funciona muy bien contra las estrategias que se van a presentar en el mundial. Lo importante de esto es que se emocionen por lo que va a acabar siendo la celebración del mundial. De nuevo, yo voy a acabar transmitiendo el mundial en Twitch y si no lo acaban viendo ahí, véanlo por YouTube a través de los canales oficiales con su creador de contenido favorito de Yu-Gi-Oh! Con sus amigos, vayan a participar a sus torneos de tiendas oficiales. Lo importante es que se emocionen por el mundial. Son 3 días al año, es un formato muy específico para esto, pero no deja de ser bastante interesante. Así queda la lista para nosotros. Ya veremos dentro de una semana qué sucede. Siempre acaba siendo bastante interesante y veremos quién se acaba coronando como el nuevo monarca para 2026.